Durante las protestas contra el error de diciembre que devastó la economía mexicana en el 95, se escuchó una voz que gritaba: ¡abajo el neoliberalismo! La gente que escuchó quedó con cara de ¿eh? Pero al poco tiempo, como intuyendo que algo de lo que se hablaba era muy malo, respondieron: ¡sí, que chingue su madre ese güey! Y no era para menos. El neoliberalismo se merece todos los chingue su madre del mundo, porque intensificó terriblemente problemas sociales que hoy sufrimos a diario, como el narcotráfico, la violencia, incluyendo la de género, el desempleo, la pobreza y la migración. Verás, el neoliberalismo es el resultado de una compleja condensación de múltiples procesos históricos que en lo superficial afirman la apertura de los mercados como la mejor manera de que las economías se fortalezcan. Además, esta lógica supone que si se deja competir libremente a todos los productos, los más baratos y eficientes acabarán por imponerse. Pero no hay que ser unos genios para darnos cuenta que los países más avanzados cuentan con más ventajas para producir lo más rentable y lo estratégico, lo cual implica que países como México deben renunciar a desarrollar industrias de tecnología y de bienes de capital, y entonces limitarse a operar en aquello que mejor se subordine a las necesidades e intereses de la economía más fuerte, o sea, la economía gringa. Pero entonces, ¿qué tiene México que sí sea competitivo? Pues recursos naturales y mano de obra barata. Aunque con esta dinámica no faltan mexicanos que celebran que México tiene acceso a todos los maravillosos productos estadounidenses, debemos ser conscientes de que hoy somos profundamente dependientes de la economía gringa, en productos tan fundamentales como el maíz y el gas, ambos esenciales para nuestra economía e incluso para nuestra seguridad nacional. Es una vergüenza que nuestra nación no sea autosuficiente en estos dos productos. El caso es que hoy en día es inimaginable una ruptura comercial con Estados Unidos. Por eso, ni el más nacionalista de los presidentes puede negarse a cualquier mandato norteamericano. Si hoy estamos por convertirnos en la guardia fronteriza de Estados Unidos, es porque la soberanía la vendimos a muy bajo precio en el libre mercado. ¿Habías pensado que el neoliberalismo nos había jodido tanto? Pero esto no acaba aquí. El neoliberalismo supone que para que una competencia sea justa, todas las empresas productivas deben pasar a manos de los empresarios. Y se propone un Estado que, lejos de abstenerse de la economía, interviene profundamente a favor de los intereses de las grandes empresas, en detrimento de la soberanía y la economía nacionales. Se trata entonces de una ideología que les da derecho a apoderarse de todo. Es así que el neoliberalismo suma la fuerza de gobiernos extranjeros, organismos financieros internacionales, empresas nacionales y transnacionales, así como funcionarios públicos, para lograr que un Estado asuma todas estas premisas. Lejos de basarse en el libre mercado, el neoliberalismo es profundamente intervencionista, pero a favor de las grandes corporaciones. En el caso de México, el neoliberalismo fue producto de una imposición, cuando los gobiernos no supieron lidiar con la crisis petrolera de la década de los 70 y la posterior crisis de la deuda de 1982. Así, México tuvo que aceptar préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a costa de recortes al gasto público, privatizaciones y austeridad. El Fondo Monetario Internacional, lejos de favorecer el desarrollo industrial de los países endeudados, son proyectos que los integra en el mercado mundial para servir a los intereses de las multinacionales y la banca. Sus programas de ajuste estructural están dirigidos, según sus discursos oficiales, a restablecer el equilibrio financiero de los países que están en dificultades. Pero realmente se trata de ajustes que buscan, ante todo, favorecer a los mercados financieros. Con ello, los programas sociales se restringieron, se perdieron muchos empleos en las industrias paraestatales y en el aparato burocrático. Los sindicatos y los movimientos obreros sufrieron una represión brutal por oponerse a la destrucción de las industrias en las que trabajaban. Fue en este periodo que, ante el desempleo y la precariedad, el trabajo informal se abrió paso con formas que van del ambulantaje al sicariado. Los pésimos resultados de la firma del Tratado de Libre Comercio y de la ola de privatizaciones que tuvieron su auge con Salinas generaron una crisis política tal que incluso las élites comenzaron a matarse entre sí. De hecho, con meses de diferencia, se perpetró el asesinato de Luis Donaldo Colosio y posteriormente el del secretario general del PRI, Francisco Ruiz Massieu.
Así, el país se volvió un caos. Teníamos la guerra sucia, la delincuencia se agudizó y el narcotráfico encontró un escenario favorable para prosperar. En esas condiciones, nadie quería invertir en México y los capitales ganaron mucho poder de negociación, amenazando con huir del país si no se profundizaba más la política de privatizaciones y reducción de salarios. Acto seguido, el entonces presidente Zedillo nos condujo al error de diciembre, provocando una de las peores devaluaciones de la historia de nuestro país. Los grandes capitales presionaban porque todo esto estaba provocando que México se convirtiera en un país malbaratado, disfrazando sus verdaderas intenciones, asegurando que la única forma de salvar a México era privatizarlo. Fue así que más del 90% de las empresas pasaron a manos del sector privado. Fue un negocio redondo. Por eso, cuando te preguntes, ¿qué le hizo el neoliberalismo a México? La respuesta es compleja y a la vez simple. El neoliberalismo vendió a nuestro país.